¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos un día más a otro vídeo de Riftbound. Se acaba esta primera semana de spoilers. El viernes conocimos 7 cartitas más, varias de ellas muy interesantes. No vimos ninguna épica, contra todo pronóstico no vimos ninguna épica. Faltan 13 por conocerse y quedan a priori 15 días de spoilers, con lo cual días como el de este viernes va a haber. Por el modus operandi parece que van como un poco de más a menos. Evidentemente el lunes era como el día más especial, ¿no? En ese sentido, fue el día que más cartas enseñaron, eso es así. Pero luego el miércoles enseñaron como unas 10 y ayer, o sea, y el viernes enseñaron 7. Entonces no sé si va a ser un poco ese modus operandi. Puede que el lunes sean los días más fuertes y los viernes los más flojos, ¿no? De menos, o sea, de más a menos. Habrá que ver, vamos a hablar de ellas. Habréis visto alguna pista en la miniatura sobre lo que yo opino, pero sin más dilación, vamos a darle candelita. Let's go. Vale, pues por aquí estamos. No quiero que sea un vídeo hiper mega extenso, sobre todo cuando hay varias cartas que creo que son reguleras, pero sí que vamos a comentar cositas de algunas que son bastante interesantillas, la verdad, o al menos a mí me lo parecen. La primera de la que vamos a hablar es este Garbage Grabber o recogedor de basura. Algo así es, ¿no? Recolector de basura. Bueno, por 2 es un gear, es un ítem que ya sabéis que estos gears, ítems, como lo queráis llamar, los sellos son parte de esta colección de gears. Se pueden activar el mismo turno en que lo juegas, no entra exhausteado o girado, como lo queráis llamar. Y dice, reciclando 3 cartas de tu basura y pagando 1, es decir, girando una runa y girando a este propio objeto, o sea, solo lo podrías hacer, digamos, una vez por turno, robas una carta. Vale, por cierto, os animo a todo el mundo que si os mola el contenido le deis de like, me gusta, etcétera, pero que además si queréis me podéis seguir en Twitter, ¿vale? Porque los días que salen las cartas por Twitter y tal, las suelo medio comentar por encima, decir, qué guapo, qué mierda, tal, sin entrar mucho en detalle. Al final, donde más comento es en los vídeos, es la realidad, pero bueno, para el que quiera, pues ahí lo tiene. Mi Twitter, mi X es Rabequiano, igual que en YouTube. Sin irme mucho de la cuestión, carta poco común, azul, del dominio de la mente. A mí, o sea, creo que es floja, ¿vale? Creo que es particularmente floja. Primero porque es verdad que piensas en azul y te viene a la cabeza Timo, te viene a la cabeza Kai'Sa, ¿no? Que son las cartas que más han llamado la atención de azul. Al final siempre está ahí Víctor, pero hemos hablado menos de ella porque ya lleva un tiempo conociéndose esa leyenda. A mí me parece particular. Y la otra, bueno, es Ahri, ¿no? La otra que tiene el dominio de la calma. Quizá en el deck de Ahri pueda encajar un poco como mecánica de robo si te falta robo, aunque no debería, porque al jugar con verde y tal tienes la de 2 de might y robar carta y tienes mucha forma de ciclar el mazo. Pero le veo un problema, entre comillas un problema, ¿vale? A la carta. Bueno, y sin comillas. Y es que con Kai'Sa, si la jugáis con Kai'Sa, o sea, hoy por hoy, luego en el futuro cuando haya más leyendas con los siguientes sets es otra historia, pero hoy por hoy, si la juegas con Kai'Sa, el problema que tiene Kai'Sa es que tú quieres que muchas cartas del trash se queden en el trash, sobre todo los spells, para volver a lanzarlos, etcétera, con las mecánicas que tiene la propia Kai'Sa, ¿vale? Tanto la leyenda como la unidad campeón, la que conocemos, ¿no? Que es la azul. Y en el caso de Timo es un poco más de lo mismo, porque parece que va a haber una mecánica que vamos a querer además jugar con Timo, que es de recuperarte las cartas de Hidden del cementerio, bueno, del trash, de la basura, a la mano. Entonces, claro, si tú las reciclas, dejas de tenerlas en la basura y la mecánica esta de recuperarte las cartas Hidden es jodido. Entonces, realmente tener 3 cartas en el trash no es tan fácil. Y puede que en los primeros turnos esto sea una carta muerte que simplemente no hace nada. Entonces, es algo que vas a querer robar a partir de turno 4 o 5 y no encaja bien en todos los mazos. Entonces, a mí particularmente me parece la peor carta de las que han anunciado hoy. Pero faltan, lo de que siempre digo, faltan muchísimas cartas, muchísimas por conocerse. O sea que no hay que adelantarse. Pasamos al League Apprentice. Cómo me gustaba esta carta en Lanes of Runeterra. Por 3 unidad de Piltover, ¿vale? Por 3 y, bueno, común. Por 3 tiene 3 de Might. Bueno, sin más, bien, ¿vale? Decente.
Es común, lo cual me sorprende, pero guay, porque creo que va a ser una carta jugable y lo digo de verdad. Y dice, mientras yo estoy en un battlefield, el coste de energía de los spells, coste de energía ya sabéis que es el que mismo que tiene esta propia carta arriba, ¿no? El 3, pues eso es energía. El coste de poder, que se llama coste de poder, es reciclar las runas, ¿vale? Coste de energía siempre es el coste normal, digamos, ¿no? El coste de poder, o sea, el coste de energía, perdón, de tus spells es reducido en 1 hasta un mínimo de 1. Ya sabéis que tenemos mecánica de... ya hay varias cartas que hablan de bajar hasta un mínimo de 1, bajar poder, bajar no sé qué, tal. Siempre hay que tener cuidado en los juegos de cartas con las cartas de coste 0 o bajar ciertos efectos a 0 porque puede haber combos y bucles y que rompan un poco el juego. Así que siempre parece que lo van a hacer así, más o menos, o casi siempre. Y esta carta, siendo azul, sí que encaja, por ejemplo, muy bien con Kai'Sa. Habrá que ver si ve hueco, porque al final tu mazo es de 40 cartas. De las 40, mínimo una es un champion para jugarlo de inicio, con lo cual se quedan 39. Entonces, al final no, hay pocos huecos, esa es la realidad. Es un mazo de 40 cartas, no de 60 como en muchos juegos de cartas, en otros TCGs. Y ya, y puede haber cartas mejores teniendo en cuenta que encima esto es común. Pero con Kai'Sa encaja muy bien en el sentido de que Kai'Sa va a ser un deck que parece que abuse mucho de las spells, de volver a usar los spells, etcétera, etcétera. Que a ti los spells te pueden ser uno menos es una fantasía. Parte mala, y por eso supongo en parte que es común, ¿vale? Y que quedaros con esto de, que voy a decir ahora, porque es un problema que tiene otra carta que la gente ha puesto por las nubes, que yo creo que es buena, pero que la gente ha puesto como que está rota, y para mí no es ni siquiera la mejor carta que anunciaron ayer, ¿vale? Para mí. Ayer, el viernes, quería decir. La CAM me está volviendo a hacer las suyas. Tengo que revisar bien lo del zoom. Y es que esto tiene un pequeño problema, no me quiero enrollar más, que está en el inicio de la frase de su habilidad. Mientras yo estoy en un campo de batalla. Es decir, inicios de partida, etcétera, etcétera. Es una carta que de base, si tú no controlas un battlefield cuando juegas esta carta, no hace nada. Ya sabéis que cuando tú juegas una unidad, la puedes jugar en tu zona, ¿vale? En tu base, digamos, mejor dicho, no en tu zona, en tu base. Siempre lo vas a poder jugar en tu base. O en un battlefield que ya controlas. Si tú consigues jugar esto, si tú ya controlas un battlefield, fantástico. Juegas esto en el battlefield que ya controlas y los spells te cuestan 1 mientras esto esté ahí. Pero si no está en un battlefield, no te cuestan menos. Y su habilidad no hace nada. Y para llevar por 3 un bicho de 3 de might, hay cartas mejores. Por eso no deja de ser común y tiene un pero. Obviamente todas las cartas tienen un pero. Y luego hablaremos de la unidad que algunos ya seguro que habréis tenido en cuenta cuando lo he comentado, que tiene ese mismo problema, ¿vale? Pasamos a la siguiente unidad. En este caso el Eclipse Herald, ¿vale? Bicho mucho más caro, de mucho más coste. Coste 7 7 de might. Y hay que reciclar una runa, en este caso de la calma, una runa verde. Es un pajarito del monte de Targon. Y dice, cuando tú stuneas una unidad enemiga, da igual donde esté la unidad enemiga, ¿vale? No te pide que esté en el mismo sitio que esto, ni nada por el estilo. Cuando stuneas una unidad enemiga, fin. Esto se endereza. Si ya estaba enderezado, pues no se endereza. Y gana +1 de might ese turno, ¿vale? Es decir, puede servirte incluso en una faceta defensiva, ¿no? Detienes esto en un battlefield, te atacan, tiras, por ejemplo, el spell de Leona que sturea y que es action, con lo cual se puede jugar en un showdown, ¿vale? Le stuneas un atacante al rival y encima esto gana 1 de might extra. Entonces, entre que stuneas a un bicho y que gana esto un might extra, que al final lo que es enderece o no, en defensa da igual, pues puedes conseguir cosas, ¿vale? Que puede estar interesante. Y eso, pues está bien, ¿vale? Más allá de eso, no os asustéis con el tema del coste, ¿vale? En otros juegos, muchos juegos, coste 6, coste 7, ya son costes altos, ¿vale? Aquí pensar que vas a poder llegar hasta 12 runas y ganas 2 por turno, ¿vale? Entonces no es tan difícil llegar a 7, ¿vale? Si juegas sellos además y tal, que jugando verde, jugando la calma, vais a casi estar obligados a jugar sellos porque muchos de sus spells piden reciclar y te sale muy rentable jugar los sellos verdes. Pues va a estar muy bien, ¿vale? Pero tampoco hay que volverse loco. Lo mismo que decía antes. Esto claramente, de momento, parece que encaja en un deck de Leona, que es verde-amarillo, ya lo sabéis, calma y orden. Y fuera de ahí parece difícil, porque no tienes una mecánica tan eficiente de stun. Vas a tener alguna carta suelta, pero esto quieres que sea una habilidad que se active de forma consistente, que puedas activarla casi a gusto, ¿vale? A placer.
Porque si no, no dejará de ser un bicho que es mediocre. Entonces, bueno, habrá que ver. Creo que es un poco mejor que el Garbage, por ejemplo, que hemos visto antes, que el Gear, pero tampoco creo que sea una cosa salvaje, la verdad. Comentadme, por cierto, vosotros qué creéis en los comentarios. Si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo. A lo mejor vosotros os acordáis, porque yo al final esto lo grabo y no me repaso todas las cartas todos los días. Y algunas cartas a lo mejor se me escapa y tiene una sinergia súper buena. Comentad en los comentarios, que nos va a venir bien a todos, a la comunidad, a mí para próximos vídeos, entre vosotros porque os leeréis. Está guay, ¿vale? Pasamos a la siguiente unidad. Esta me gusta bastante, la verdad, he de reconocer. Aunque a priori pueda parecer peor, ¿vale? Por 4 no hay que reciclar 3 de Might. Y diréis, hostia, 3 de Might por 4, Problemex. Sí, sí. O sea, no os voy a decir que no, porque sí, ¿vale? Pero esto tiene una cosa curiosa. Y es que en el deck correcto es prácticamente siempre un bicho que entra con Accelerate. Es decir, que entra enderezado. Y eso es súper bueno, aunque tenga 3 de Might, ¿vale? Eso es súper bueno en respuesta a cosas, para poder responder a Battlefields que a lo mejor con lo que tenías en mesa no ibas a poder responder, etcétera, ¿vale? Y están unos colores que además son muy dependientes de unidades, 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 porque no tienen tantos spells. Va siempre con otro color y ahí puedes limar ese tema, pero al final los que hayáis visto los demo decks, el demo deck de Olivear, todos los spells naranjas son de rampeo, salvo uno y depende mucho de las habilidades de sus unidades, ¿no? Entonces, bueno, pues tener algo con Accelerate en un color que no sea el rojo puede ser bastante interesante. Evidentemente esto no encaja mucho en un deck rojo-naranja, en el de Bolivar, porque si necesitas habilidades con Accelerate ya vas a meter las rojas, que por sí deberían ser mejores, ¿vale? Entonces, en otro tipo de deck. ¿Dónde encaja a mi punto de vista? A mi parecer, o bajo mi punto de vista. Bien con Lee Sin, que tiene mecánica de buffs, etcétera, etcétera, o bien con Seth. ¿Por qué? Porque la guía dice que entra en juego enderezada si cuando la juegas le quitas un buff a otro bicho que tú tengas y se lo pones a este, ¿vale? De hecho, ni siquiera dice otro bicho que tú tengas. Dice, gastas un buff para que esto gane un buff y enderezarlo. Hay mecánicas curiosas, ¿vale? Como que si esto entra, hay otra carta que salta su trigger y automáticamente al entrar le iba a dar a esto un buff. Por lo cual, tú puedes colocar los triggers en el orden que quieras. Colocas primero el trigger de que esto va a ganar un buff por otra carta. Y luego el de este. Ese buff que acaba de ganar se lo quitas, se lo vuelves a dar con ella misma y se endereza, ¿vale? Tiene cosas curiosas, pero evidentemente con Seth y con Lee Sin, pues encaja muy bien, ¿vale? A priori es con los únicos dos que encaja, ¿vale? A ese nivel, a nivel de naranja y demás, pero bueno, está muy bien. Hablando, por cierto, de encajar, he hablado del aprendiz antes, que encaja muy bien con Kaisa, porque es un deck que va a girar alrededor de spells, pero también puede encajar muy bien con el deck de Ari, ¿vale? Que no lo he dicho, pero lo digo, ¿vale? El aprendiz me refiero a este de aquí, ¿vale? Digo que puede encajar muy bien con el deck de Ari porque va con verde y verde es muy de counters y tal. Entonces que los counters te cuesten uno menos. Esto, al final el deck de Ari va a buscar ganar un Battlefield muy rápido y luego holdearlo con la Ari, que si holdeas un Battlefield ganas un punto extra, etcétera, etcétera. Entonces va a ser de ganar un Battlefield, ignorar el otro, entre comillas, ignorarlo, ¿vale? Y defender ese Battlefield a saco con, pues eso, con counters a los spells, jugando cartas que dan vida, que dan might, etcétera, etcétera, ¿vale? Que le bajan el might a los otros, etcétera. Entonces, claro, va a ser un deck que gire mucho alrededor de jugar spells. Y evidentemente, si todos te cuestan uno menos, pues es fantasía, ¿vale? Vale, estábamos con la Will Closaman. Sin más, lo que os he dicho, ¿no? Con Shen o con Lee Sin puede encajar muy bien. Habrá que ver, lo mismo de siempre. Puede que acaben saliendo cartas mejores y no encuentre hueco porque simplemente lleves 13 cartas distintas y las 13 sean mejores que esto y esta sea la número 14. Pues bueno, pues no pasa nada. Pero a priori es una carta que tiene cosas interesantes y que depende de si el meta, por ejemplo, es muy agro, de ganar muy rápido los Battlefield los primeros turnos, turno 1, pim pam, Accelerate, no sé qué, se juega mucho Jinx, por ejemplo, cosas por el estilo, o Darius con la Legión. Pues esto puede encajar bien por el hecho de eso, de que entra con el Accelerate, entra, digamos, enderezado y ya puedes hacer cosas el turno en el que entra, ¿no? Vale, y vamos a pasar a las tres grandes cañones del día del viernes, las tres grandes cartas que queríamos comentar, las tres cartas raras, porque hasta ahora hemos visto comunes y poco comunes. Ya he dicho que no hay épicas anunciadas en este último día de spoilers de
de la primera semana. Y empezamos con Warwick. Ya hablamos en el anterior vídeo, los que no lo hayáis visto, os recomiendo que lo miréis, de Heimerdinger y de Kaelin, que eran cartas que ya se conocían por el Arcane Box este promocional, de la propia serie Arcane, y valga la redundancia, que estaban en... que habían salido en chino y que, bueno, se supone que van a seguir en inglés en algún momento. Y pues Warwick es más de lo mismo, ¿vale? Por 6 tiene 5 de Might, no es lo mejor del mundo mundial. Hay que reciclar además una runa naranja, lo cual es bastante doloroso, la verdad. Pero bueno, ahí está. Y, bueno, unidad Champion Unit. Los tipos, digamos, de palabras clave son Warwick Sound y Dog, que me he quedado loco. No sé por qué es tipo Dog. No sé por qué es tipo perro, pero es tipo perro. Ahí está. Y dice, yo entro enderezado, es decir, lo que es, entre comillas, la mecánica de Accelerate. Justo hemos hablado antes de cartas enderezadas. Esta siempre entra enderezada, con lo cual, por eso le bajan un poco el Might, porque al final, si esto encima fuera por 6, un 6 de Might, y encima entra enderezado, sería la hostia, ¿no? Pero tiene una palabra clave que es Goth, y que encaja súper bien con una carta que ya conocemos, que es el Signature Spell de Miss Fortune. Este Signature Spell de Miss Fortune, como me encantaba, esta sí que la voy a enseñar porque me parece... O sea, al final antes he ido comentando cosas de Ari y de tal, y no he ido poniendo las cartas, quizá... Comentadme en los comentarios, ¿vale? Comentadme en los comentarios. Qué bien hablo, la madre que me parió. ¿Cómo se nota que soy de ciencias? Decírmelo en los comentarios, ¿vale? Si os molaría que cuando hablo de alguna carta o de alguna sinergia, de momento ahora que no nos hemos hecho mucho a las cartas, os las intente poner a los lados, ¿vale? Como acabo de hacer, por ejemplo, con el Bullet Time, ¿vale? Esto lo he hecho porque creo que de verdad es un combo muy interesante, pero... Pero bueno, que si... que lo podemos hacer con otra... Lo puedo hacer con todas las cartas, aunque sean cartas que yo considere que no son interesantes, ¿vale? Pero si lo creéis así... Por ejemplo, antes cuando hemos hablado con el Apprentice, pues poneros las dos Kaisas, ¿no? La leyenda y la Kaisa azul que conocemos, o la Ari y tal. Pues me lo decís, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, este que sí que creo que es un combo que merece la pena, un combo entre comillas, una sinergia muy guapa, es con el Signature Spell de Miss Fortune, que encima cuesta solo 1, lo cual es guapísimo. ¿Qué hace el Signature Spell de Miss Fortune? Pagando cualquier cantidad de arcoiris runa, es decir, reciclando cualquier cantidad de runas, haces esa misma cantidad de daño a todos los enemigos en un battlefield. Es decir, si reciclas una, le haces una a todos los bichos en el battlefield que tú elijas, ¿vale? Y tiene una sinergia tremendamente brutal y que puede hacer que sea de los sinergias más tochos al principio del juego, más comunes o que más os jueguen, probablemente, con este Warwick. Evidentemente, esto solo lo podrías jugar en el deck de Miss Fortune Leyenda, porque al final el Signature Spell es el de Miss Fortune, ¿vale? Pero encaja fantástico. ¿Por qué? Porque Warwick, cuando entra al campo de batalla, entra enderezado. Y luego, como entra enderezado, lo puedes mover a un battlefield. Al atacar, el When I Attack, que ya sabéis que es lo primero que se activan antes de durante un showdown, ¿vale? El When I Attack y el When I Defend. Con el When I Attack, si no te lo suben a la mano ni te hacen ninguna iliada, mata todas las unidades dañadas enemigas que estén aquí. Es decir, en el battlefield al que acabas de entrar, ¿vale? Si tú... ese es el battlefield, es el que has elegido con el Bullet Time y le has hecho uno a todo, pues... Happy Day, ¿no? Feliz cumpleaños, ¿no? Santa Navidad, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenéis, chicos. Es la hostia porque solo tendrías que reciclar una runa con el Bullet Time, porque al final, si tú quieres hacer un área de muchos daños pues y matar a varios bichos, pues tienes que reciclar un montón de runas y es muy caro. Pero si tienes que pagar una y reciclar una, porque te vale con haberle hecho un daño a cada bicho, ya que el Warwick los va a limpiar por la sed de sangre, fantasía. Así que este combo, anotaros, guardároslo, porque de verdad puede ser de los combos más guapos. Ya conocíamos al Warwick, pero cuando lo conocimos no había salido este Bullet Time. Ahora ya ha salido este Bullet Time y bueno, puede ser de las sinergias más chulas. Yo no sé si lo vais a jugar, hay mucha gente muy hypeada con Miss Fortune. Es verdad que la leyenda de Miss Fortune o sea, no es mala, ninguna leyenda es mala, ¿no? Pero claro, a cambio, para compensar, las dos unidades de Champion de Miss Fortune son súper buenas. Así que encima, si le hemos metido este combo ya ni os cuento, ¿no? Al final, con 7 de energía lo puedes hacer. Así. Maravilloso. Pasamos a Sonita, ¿vale? Pasamos a Sonita y voy a dejar para el final el de la miniatura del vídeo. Aunque hay varias cartas en la miniatura, pero el titular, para mí el titular,
Y pasamos a Sona. Sonita, Harmonious, unidad campeón de Demacia y Sona. Por 4 y reciclar una runa de la calma, una runa verde. Tienes 4 de Might. Bien, ok, guay. Y dice, mientras yo esté en un Battlefield, endereza 4 runas, Friendly Runes, al final de tu turno. Vale, la mecánica es la hostia, ¿vale? O sea, cuando yo digo, cuando he dicho antes que hay una carta que la gente se está volviendo loca, que está rota y que no sé qué, y que yo creo que es buena, que es muy buena, y lo puse en Twitter, en X, pero que yo consideraba que tampoco, que la gente se estaba volviendo loca, y que para mí ni siquiera era la mejor carta de ese día, ¿vale? Porque el combo de Warwick, por ejemplo, con el Bullet está guapo, pero la que veis después para mí es la mejor. Pero evidentemente la carta es buena. O sea, si tú activas la habilidad, estamos hablando de un color, el verde, que se caracteriza por tener 2 tipos de counters, ¿vale? Para cartas spells de 3 o menos y tal. Trucos de combate baratos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, tú poder jugar... El problema que tenía el color verde, cuando tú jugabas los Demodex, el de Yasuo, el problema principal que tenía era que tú jugabas... que tenías que tener cuidado al girar las runas o cuánto gastabas, ¿no? Para meter el Yasuo de coste 6 o tal. Porque necesitabas siempre tener alguna runa enderezada porque tus cartas en mano pues eran respuestas a cosas. Entonces, claro, si tú te giras entre dedos, como quedarte con una mano que no vale para nada, ¿no? Pues esto te quita en parte ese problema. Si tú te puedes gastar toda la runa porque sabes que al final del turno se te van a enderezar 4, puta madre, ¿vale? ¿Cuál es el problema de Sona? Que la gente se ha vuelto muy loca. Que para que se active la habilidad, sí o sí tiene que estar en un Battlefield. Sí o sí, ¿vale? Entonces, si tú cuando tienes runa Sona en la mano y la vas a jugar, por ejemplo, en tu turno 2, tú no controlas un Battlefield, no. O sea, jugar a Sona es jugar un bicho de 4 que no hace nada, porque lo jugarás en tu base si no controlas un Battlefield. Entonces, se convierte en una carta mediocre, es la realidad. Hasta que no ganes el Battlefield no pasa a ser una carta muy buena. Por eso para mí no está rota, porque es circunstancial, no siempre vas a dominar. Evidentemente hay decks donde va a encajar mejor y peor. Para mí una carta rota es una carta que dentro de su color va a ir en todos los decks, se va a jugar en todos los decks, no rota, pero que es un must, un core, y que todos los decks que lleven ese color van a llevar esa carta, ¿vale? Para mí Sona es una carta que, por ejemplo, encaja súper bien con Ahri, porque Ahri se basa en ganar un Battlefield y defenderlo a muerte. Entonces, claro, para eso esta es muy buena, porque literalmente tu mazo se basa en ganar un Battlefield. Entonces, prácticamente siempre durante la partida, porque si no vas a perder igual, no vas a perder porque tengas a Sona en la baraja, es que ibas a perder igual esa partida. Si tienes un Battlefield, Sona gana muchos enteros, ¿vale? Evidentemente. Entonces con Ahri, por ejemplo, encajará perfecto. Pero hay otros mazos que tienen que pelear más, que tienen que stunear, que no sé qué, que tal, que no es tan fácil que Sona encaje en esos mazos, ¿vale? ¿Que se va a jugar probablemente de inicio en casi todos los de verde? Sí. Luego ya veremos si de verdad encajan todos los de verde, si se lleva alguna copia circunstancial o no, o cómo es exactamente, ¿vale? Pero ya digo, no me parece tan fácil que encaje y que hay que ver cómo funciona. Creo que la carta es muy buena y creo que se va a jugar mucho, pero de ahí a decir que está rota yo creo que es un poco exagerar. O es mi sensación. Es mi sensación. La carta va a ser buena y ya está. Que eso, una cosa no quita la otra, ¿eh? La carta es muy buena. Y por último, la que para mí, no voy a decir que está rota, pero que es una carta core y que para mí es mejor que Sona, porque absolutamente todos los mazos que lleven el color amarillo van a llevar esta carta. Entonces, eso para mí es una carta top, es lo máximo que quiere una carta. O sea, tú como carta, empatizar y pensar que vosotros sois cartas de un juego, ¿vale? Ojo a la fumada que estoy diciendo, ¿vale? ¿Qué es lo que tú buscarías? Que te jueguen en el mayor número de partidas posible, ¿no? O sea, al final eso sería como tu culmen, tu máximo, ¿no? Y luego valer mucho dinero, valer poco, ¿vale? Pero aparte, que te jueguen el mayor número de decks posible. Esto va a ir en todos los decks que lleven orden. O, bajo mi punto de vista, de momento, con lo que se conoce hasta ahora, debe ir en todos los decks. Haga lo que haga el deck, sea de tokens, sea de no sé qué, da igual. Da igual, es una carta que tiene un valor infinito. Es súper buena carta, ¿vale? Es que incluso, fijaos lo que os digo, el deck probablemente en el que peor encaje es en el de Darius, ¿vale? Por el tema de que tú quieres activar Legión, entonces casi siempre vas a querer jugar las cartas en tu turno para poder activar Legión. Y aún así, es una carta que va a ser buena en ese mazo. De verdad, va a ser buena en ese mazo.
¿Qué hace la carta? Que estoy hablando de ella, o sea, opinando, digamos, del valor que tiene sin comentarla. Por 3 y reciclar una, tiene 3 de might, ¿vale? Se puede jugar a velocidad de reacción, ¿vale? Es la primera unidad, si no me equivoco, que conocemos que se puede jugar a velocidad de reacción. Conocíamos unidades que tienen hidden, ¿vale? El timo y tal. Y que al tener hidden, en el momento que la juegas como hidden, ya cuenta que tiene reaction, ¿vale? Como todas las cartas de hidden. Pero que de por sí desde la mano, unidad que tenga reacción, creo que es la primera de la que hablamos. Simplemente es que la vas a poder jugar en el turno de otro, en respuesta a cosas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y evidentemente la vas a poder jugar en tu base o en un battlefield que controle tu, o sea, en un battlefield que tú controles, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el punto de... ¿Cuál es el punto de esto? Primero, imaginaros que se da la situación de que no... Turno del rival y no encuentra... Justo el rival pues se mete en un battlefield vacío, no te ataca el que tú controlas, tal... Y dices, bueno, pues no veo el punto. Si tú te has dejado 3 manas abiertos para jugar esto, juégalo. O sea, puedes incluso, final del turno, ok, juego esto, lo pongo en mi base, voy. Y los 3 que te habías dejado enderezados ya los has aprovechado y ya tienes el set dentro. Y el turno siguiente lo moverás si quieres o lo que tú quieras, ¿vale? Pero vamos al punto bueno de la carta, que es pillar por sorpresa al otro y vacunarle. La carta la puedes jugar en un battlefield que tú estés defendiendo, porque cuando se activa un showdown porque alguien te ataca, ese battlefield lo controlas tú, ¿vale? Por eso las cartas de Hidden no desaparecen en medio de un showdown. En plan, ¡oh, me están atacando! ¿Hay bichos del rival y míos? ¿Ya ha desaparecido el Hidden? No. Tú estás defendiendo, quiere decir que tú todavía lo controlas hasta que acabe el combate. Es decir, tú puedes llegar y hacer, vale, pues el rival te mete Might para ganarte y tú de repente dices, sí, quietecito, pum, te juego Sen. Sen, como estoy defendiendo, encima tiene 5 de Might en vez de 3, porque tiene la habilidad de Shield 2. Y para colmo, es el primer bicho al que le tienes que hacer daño de combate, es decir, es el primer bicho al que tienes que matar. Así que gástate 5 de Might, que tú no esperabas que te tenías que gastar al meterte aquí, en matar a esto, y luego hablamos del resto. Buenísima, buenísima. Y tú ganas 5 daños extra también para pegar a los suyos, obviamente. Carta muy, muy, muy buena, que encaja perfecto en Víctor, con los tokens y demás, o lo que sea, porque además tienes algún spell y cosa curiosa por ahí. Encaja con Set, en el naranja amarillo, claramente. Encaja con Leona. Es que encaja con todo. O sea, quizá el sitio en el que encaje perfecto es con Leona, ¿vale? Porque al jugarlo con verde, el verde probablemente es el color de los 6 colores, ¿vale? 6 dominios es el que más veces te vas a quedar cartas, digamos, runas sin gastar, energía sin gastar, porque las cartas verdes pues llevas counters y llevas historias, ¿no? Bufos y truquillos, ¿no? Y puede ser, probablemente es el dominio que más hace eso, entonces es donde mejor encajará todavía. Pero es que de verdad la carta es tan buena por sí sola, es una carta buena, sola, por sí sola es buena, que se va a jugar en, bajo mi punto de vista, se va a jugar en todos los decks de orden. Y ya está. Eso es todo lo que os tenía que decir del Tito Sen. Ya digo, para mí, clave, goz, increíble, ¿vale? Por cierto, poco se habla que me descargué una ilustración de Sismore Vodka del Lenso Runaterra y puse, que es este fondo que tenéis, para, no me acuerdo qué carta que enseñamos, de, no sé si era la palma esta del blog o alguna de esas, que al ser spells no hay ilustraciones muy claras, porque suelen ser circulares y no las puedo poner de fondo. Entonces pongo otras aleatorias. Y justo es la que han elegido para el Sen. Brutal. Vale, por último, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de lo que hicimos en el anterior vídeo, que a priori al final de cada vídeo vamos a recopilar esto, ¿vale? Que es, spoilers, aquí lo tenéis. Le he puesto un marquito de fondo porque creo que se ve mejor. Y lo de la izquierda he aclarado que es por dominio. Simplemente lo he hablado con mi pareja y tal, y creen que es una buena idea y me parece Gucci. ¿Cuántas cartas van a salir de cada rareza en cada dominio, en cada color? ¿Y cuántas han salido? Ya sabéis que a la izquierda tenéis que va a salir por cada dominio. O sea, en cada color va a tener 14 comunes, 10 poco comunes, 12 épicas o sea, perdón, 12 raras y 5 épicas. Sin contar los battlefields ni los tokens, ¿vale? Los battlefields, bueno, los tokens no tienen color y los battlefields tampoco, ¿vale? Entonces, no quiere decir que solo va a haber 60 cartas poco comunes, que es 6 por 10. Hay más, hay 24 más, de hecho, ¿vale? Hay 84 porque son los 24 Battlefield, pero no pertenecen a ningún color en concreto. Hablando de eso, pues hemos actualizado un poquito la tabla, ya que hoy han salido 3 cartas poco comunes, una verde, una azul y una naranja, una carta común, azul, que es el aprendiz, y las 3 raras que hemos visto aquí al final, ¿no? Los 3 Champion Unit. Así que ahí queda actualizado, sigue siendo
el Furia, el color rojito, el que más comunes hemos visto, como hemos visto 11, casi todas, ¿vale? Y bueno, me sigue sorprendiendo que del orden solo hemos visto una poco común. Así que faltan bastantes por verse ahí. Pensar que hoy no hemos visto ninguna carta del caos, que es el morado, y ninguna carta de furia, que es el rojo, ¿vale? Y ninguna carta de orden, que es el amarillo. Esos tres no hemos visto ninguna. Puede que el lunes veamos alguna. Y para terminar, he cambiado un poquito la imagen de las épicas. No ha salido ninguna en el día de hoy, con lo cual tampoco hay mucho que tenga que comentar al respecto. Pero he cambiado los nombres de los campeones por iconitos, porque creo que queda mejor y no hay tanto texto y es más intuitivo. A color lo que ya ha salido y en blanco y negro lo que no ha salido. Blanco y en botella. Apuestas, me voy a tirar un triple espectacular. Mañana lunes tendremos... Me imagino que o a Timo o a Ari ya toca. Una de las dos debería salir, pero eso lo dije para el viernes y no han salido. Y han salido, en cambio, un par de cartas azules. El recogedor de basura este y el aprendiz. Así que si tuviera que apostar cartas que van a salir porque no han salido hoy, probablemente veamos algo de caos o algo de orden. Así que a lo mejor vemos a Yasuo o algunas de las épicas de orden, tanto la unidad como el spell, que no hay ninguna mostrada. ¡Veremos, chavales! Os dejo por aquí. Próximo vídeo martes, hablando de los spoilers del lunes. Espero que os haya molado. Darle like y me gusta y esas cosas fantásticas, fantásticosas. Y lo del zoom de la cámara me tiene bailando chirigotas. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao, 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 chao!